Mis más cordiales saludos, estudiantes de informática del Colegio San Francisco de Asís. Les habla su profesor Armando Perdomo. En esta videoclase vamos a estudiar lo que es la educación no presencial. Bien, este video contiene lo que es el concepto de educación presencial, el concepto de lo que es educación a distancia, que es un componente de la educación presencial, la educación virtual y su diferencia con lo que es la educación a distancia, y la educación en línea y su diferencia con la educación virtual y la educación a distancia. Comencemos con el concepto de educación no presencial. ¿Qué es la educación no presencial? Este es el término más general para referirnos a lo que es la educación sin necesidad de asistir al colegio. Su concepto formal es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudio. Y en la actualidad, pues eso es lo que estamos observando en lo que estamos experimentando con respecto a la educación. El estudiante utilizando las tecnologías, pero también utilizando los libros, ¿sí? Y las clases virtuales en línea, pues está adquiriendo los conocimientos, se está educando. ¿Okay? Bien, ahora comencemos a ver los componentes de la educación presencial, a diferenciar un poco sus partes. Tenemos entonces la educación a distancia. ¿Qué es la educación a distancia? Aunque parecen términos semejantes, tienen su diferencia. ¿Okay? Educación a distancia. En esta modalidad, los alumnos tienen control sobre el tiempo, espacio y ritmo de aprendizaje. No es necesario una conexión en internet, ya que los materiales a utilizar pueden ser físicos. Fíjense, la educación a distancia tiene mucho tiempo ya desarrollándose en la vida humana. ¿Okay? No es algo nuevo, tiene demasiado tiempo. Por ejemplo, en la antigüedad, la educación a distancia comenzó con la tecnología de la escritura. Se realizaban cartas en donde se colocaba información que tenía contenidos que desarrollaban o que podían desarrollar aprendizajes en las personas que lo leían. Ya aquí esto es un antecedente o un inicio de lo que es aprender sin estar en un sitio, ya que una persona estando en su hogar o en cualquier otro sitio, al leer esta carta podía adquirir conocimiento, ¿sí? De este tipo de material pues hay mucho. Está el conocido papiro que utilizaban mucho los egipcios y los romanos. Estos realmente eran como los libros que actualmente. Lo único que en esta época se realizaba a mano, ¿ok? Era mediante la tecnología de la escritura. Como ustedes saben, tecnología no es solamente un computador, aparatos electrónicos. El concepto formal de tecnología es todo aquello que el ser humano ha creado. Es decir, un árbol no ha sido creado por un ser humano, ¿okay? Lo puede sembrar, pero el árbol va a crecer solo. El ser humano no lo creó en una fábrica. Por lo tanto, esto no es una tecnología, ¿okay? Es algo que crece naturalmente, ¿sí? Un animal, una vaca, por ejemplo, un caballo, no es tecnología, ya que eso crece de forma espontánea en la naturaleza, ¿sí? El ser humano no lo fabrica en una empresa para que después esté en el mundo. Cuando se habla de tecnología, cuando ha sido algo que no nace espontáneamente en la naturaleza y que tiene que ser creado por el ser humano desde inicio hasta el fin, ¿okay? Como en el caso del papel. El papel es algo que el ser humano tomó de la naturaleza, ciertos tipos de hojas, y lo convirtió en esta forma para poder escribir. No hay en la naturaleza un árbol que dé hojas de este tipo que uno las arranque y puede escribir. Son creadas por el ser humano, por lo tanto es una tecnología creada por el ser humano. Tecnología, si analizamos la palabra tecnología, tecno es de técnicas y logía es de lógica, es decir,
son técnicas que se aplican de forma lógica para crear algo. También la tecnología la podemos definir como técnicas que se aplican para utilizar algo. ¿Okay? Bien, pendiente con estos conceptos que van a estar en las preguntas que les he colocado en la actividad. Continuando entonces, cuando aparece este aparatico que se ve aquí, llamado la imprenta se utiliza para poder sustituir la escritura a mano por la escritura a máquina. Al inventarse pues esta tecnología creada por el hombre, se puede masificar, se pueden crear inmensas cantidades de periódicos, revistas o libros. ¿Okay? Entonces, al desarrollarse esta tecnología, se comienza a masificar aún más la educación a distancia. Se comienzan a vender libros y la persona puede aprender sin necesidad de ir a un sitio, ya que con el libro pues la información, aparte de aprender, pues puede cambiar conductas de una persona, lo cual es lo que se conoce como educación. Educación no es solamente aprender algo, sino también mejorar en la parte emocional, mejorar como ser humano. Bien, también la educación a distancia se refiere, ustedes podemos ver, es transportar la información de un sitio a otro. Cuando se puede lograr eso, se está hablando de educación a distancia. La carta se transporta la información de un sitio a otro. El papiro se transporta la información de un sitio a otro. El periódico, el libro igualmente. ¿Y por qué colocamos el CD? Porque el CD también nosotros podemos colocar la información, la colocamos en nuestra computadora y estamos haciendo un estudio a distancia. No necesitamos estar en un sitio para estudiar el contenido que está en el CD. Y bueno, más actualmente tenemos el pendrive, ¿okay? Entre otros dispositivos. La educación a distancia se caracteriza por no usar el internet, ¿okay? Sino simplemente por llevar los contenidos a un sitio diferente al del centro de estudios o al colegio. Continuamos entonces. Vamos ahora con lo que es la educación virtual. La educación virtual. En la modalidad virtual, sí es necesaria una conexión a internet, ya que el contacto con el profesor es mediante una plataforma multimedia. Plataforma se refiere a un entorno, a un programa o a una página electrónica, puede ser en internet, o en este caso es en internet porque es educación virtual, en donde se coloca información multimedia. Multimedia se refiere a todos aquellos medios que permiten mostrar la información o nos ayudan a entender la información. Un ejemplo de multimedia son los videos, el texto, las imágenes, los GIF, el sonido. Todo eso junto se llama multimedia. Muy bien, entonces continuando con el concepto. Aquí sí es necesaria la conexión a internet, ya que el contacto con el profesor es mediante una plataforma multimedia en la cual los alumnos pueden revisar, descargar diversos materiales como documentos, presentaciones en diapositivas o videos. Además cuenta con un foro. Como ustedes saben, el foro es donde ustedes pueden escribir texto, como los grupos que creamos en WhatsApp. Bien, en educación virtual se habla de la utilización de foros. Y además tiene una fecha límite de entrega de las tareas. Y un concepto que se está usando mucho es que la educación virtual es asíncrona. En resumen, entonces, la educación virtual, ¿qué es? Es simplemente un medio que utiliza internet y en donde se pueden encontrar materiales multimedias para estudiar. ¿Okay? Se dice que es asíncrona. La palabra asíncrona se refiere a que no se tiene que sincronizar el horario de encuentro o el horario de estudio entre el profesor y el estudiante.
El estudiante en la hora que disponga puede entrar a su aula virtual y ahí puede estudiar su información sin necesidad de que esté el docente. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la educación virtual. Como un ejemplo, tenemos el Google Classroom, en donde la información estará adjuntada, ¿sí?, en cada materia, en cada actividad, y el estudiante, sin necesidad de que el profesor esté al mismo tiempo conectado en el Classroom, el estudiante puede estudiar. Entonces, esto es lo que se refiere la educación virtual. A eso se refiere ese concepto. Ok, entonces ya hemos visto el concepto de lo que es la educación no presencial, lo que es la educación a distancia, que se refiere a transportar la información mediante cualquier medio y sin utilizar el internet, y lo que es la educación virtual, que donde la información se ha transportado pero ya de manera digital y obligatoriamente se necesita el internet. Ahora aquí vamos para finalizar, lo que es la educación en línea. Educación en línea o clases online tiene todas las ventajas de la modalidad virtual, pero con una característica extra, es sincrónica. Es decir, el profesor y los alumnos coinciden en el horario. Para ello, se emplean plataformas que permiten el uso de videollamadas. Esto, bueno, yo creo que ustedes deben estar imaginando a qué se refiere. Se refiere a que el docente pues ya se conecta al mismo tiempo con el estudiante y puede hacer la interacción. Ahí es que se refiere que es una educación en línea o clases online, es decir, que estás en contacto directo con el docente, en vivo. Los dos están al mismo tiempo, es decir, están sincronizados en el horario. ¿Ok? A eso se refiere cuando hablamos de la palabra sincrónica. Bien, y un ejemplo de esto es el Google Meet, en donde el Google Meet, el profesor da la clase en vivo a sus estudiantes. Bien, dicho esto, entonces a eso nos referimos cuando hablamos a la educación presencial. ¿Okay? Entonces la educación presencial la podemos dividir, ya para finalizar este tema, en educación a distancia, educación virtual y educación en línea. Educación a distancia se refiere a llevar la información a un sitio mediante cualquier medio. ¿Okay? Puede ser un medio electrónico o un medio físico, una hoja, un libro. Eso sí, o un audio también. Eso sí, la educación a distancia no utiliza la conexión a internet. ¿Okay? Es la que popularmente nosotros hemos estado utilizando cuando no existía el internet, solamente estudiábamos con los libros. Bien, la educación virtual entonces se diferencia de la educación a distancia de que se utiliza obligatoriamente el internet y los recursos para estudiar pueden ser libros, pueden ser audios, documentos, pero virtuales, digitales, es decir, que están en internet, no son físicos, son virtuales, electrónicos, mediante conexión a internet. Por último, la educación en línea utiliza la conexión a internet, pero además de esto, la clase es en vivo, es sincrónica con el docente, a diferencia de la educación virtual, que no tiene por qué ser sincrónica con el docente, es decir, no lo es. El estudiante puede aprender, revisar los contenidos sin la necesidad de que esté el docente. Bien, esto ha sido toda la clase, el contenido que se iba a estudiar aquí. Nos vemos en la próxima.